Muy buenas noches, amados hermanos. Gracias, hermana Mercedes. Hermana Mechita, qué gusto tenerte aquí, igual junto a todos mis hermanos. Los saludo y los bendigo, hermano Alberto, a mi querida remanente Fabiola, la familia Ramírez Lugo. Hay una persona que tiene su teléfono registrado como Infinix Smart 6HD. No le puedo ver la carátula, pero la saludo en el nombre de Jesucristo. Igual que a mi hermana Yanecita, tampoco los veo. Yo no los veo a ustedes. Creo que todos en esta noche decidieron tener la cámara apagada. eh, y les ruego a quienes puedan encenderla. Hay unas personas que no la pueden encender porque están con sus datos o están en un país donde si encienden la cámara se cae la conexión. Sin embargo, con otros no es así. Y fíjense ustedes, en esta noche, hermanos, nosotros estamos dándole continuidad a la escuela de evangelismo. Y vamos a hacerlo, esta noche vamos a tener una lección interactiva, que es una lección interactiva que participan ustedes junto conmigo. Por eso es tan importante verlos. Por eso es tan importante verlos, porque cuando lleguemos al punto 6, que es el punto final del tema de hoy, de nueva vida, nuevo vivir, pues nosotros vamos a tener, eh, vamos a compartir la palabra que se refiere a quiénes fueron los remanentes que tuvieron la certeza de que sus nombres estaban inscritos en el libro de la vida, por la palabra. Entonces, tenemos esta lección número 3. La lección número 3 de lo que estamos viendo. ¿Qué es el estudio que estamos viendo? Nueva vida, nuevo vivir. Entonces, vamos a orar. Amado Dios y Padre, nosotros hoy estamos delante de ti con nuestro corazón agradecido. Porque cada vez que estamos frente a la palabra, estamos frente a ti, estamos disfrutando del respaldo de tu trono celestial y de la bendición de Emmanuel, que en Cristo nosotros estamos completos. Que solo sea Cristo nuestro evangelio, porque solamente Cristo es el autor y consumador de la buena noticia. Y es que solo Cristo abrió el camino para que nosotros hoy podamos estar disfrutando de este nuevo estilo de vida, de una vida nueva que solamente la tenemos en el Señor Jesucristo, que es el único que quebranta las fuerzas de la oscuridad, que vence a Satanás, que deshace todas las obras del diablo y que cambió nuestro destino de muerte a vida, de esa condición en que nosotros estábamos, que el apóstol Pablo lo recuerda en la carta que le escribía a los Efesios, que nuestra condición era estar muertos en delitos y pecados, que Él nos dio vida, que Cristo nos dio vida cuando nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, que de allí nos sacó para traernos a esta nueva vida en la que esta noche nosotros vamos a hablar. Señor, concédenos hoy una nueva gracia, un nuevo inicio, nuevas fuerzas, nueva visión, que todo en nosotros sea transformado, Señor, conforme a la profundidad de tu evangelio y al poder de tu nombre, Señor Jesucristo, que como mi hermana Mercedes lo invocó sobre mi cabeza, yo lo invoco sobre la cabeza de cada uno de mis hermanos en la autoridad que tú tienes, Señor Jesucristo, sobre nosotros como nuestro único y verdadero profeta, sacerdote y rey, y como el único que nos puede dar esta vida para vivirla con verdadero valor. Oro atando todas las fuerzas de la oscuridad, porque tu palabra dice que todo lo que nosotros atamos y prohibimos en la tierra es prohibido en los cielos. Prohibimos toda interferencia del enemigo, todo lo que quiera robarse la palabra y aún todo lo que quiera distraernos y desconcentrarnos en esta noche. Lo prohibimos y desatamos la plenitud de tu Santo Espíritu, que nos hace, Señor, entrar y disfrutar de tu reino, mantenernos en tu reino y vivir en tu reino. Porque tu palabra dice que nuestra ciudadanía es celestial, de donde también esperamos la gloriosa venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y esa, Señor, es la misión de vida que tú nos has dado. Preparar esta tierra para que cuando tú vengas haya fe en ella. Oramos con acción de gracias en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Y en esta tercera lección, el título de la lección es que podamos nosotros ver, creer y experimentar este registro celestial.
Ahora, ¿de qué se trata un registro celestial? Cuando el niño nace en el hospital, entrega una tarjeta de nacimiento, el día que nació, la hora que nació, quién es su papá, quién es su mamá, cuánto pesó, cuánto midió, cuánto midió. Pero si esa tarjeta no se lleva y se presenta la autoridad competente, el niño aparece que nació en un hospital, pero no está registrado. No está registrado. ¿Y qué hacer realmente el trámite del registro? Y por eso la palabra dice que nosotros fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Allí nosotros fuimos registrados. La palabra dice en Efesios capítulo 1, versículo 3, que nosotros bendecimos al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, porque de antemano Él nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Hermanos, y por eso en esta noche, este mensaje es un mensaje reflexivo, porque conocemos la palabra, pero tenemos que conectarla. Que hubo un momento en que esto se cortó. Allí está la tijera. Esto se cortó. ¿Por qué? ¿Qué fue lo que se cortó? La relación, la dependencia del hombre de Dios, la unidad entre el hombre y Dios, la comunión entre el hombre y Dios fue cortada por la obra de Satanás. Y precisamente nosotros ahora tenemos, nos vamos al título, ¿verdad? Una nueva vida, un nuevo estilo de vida, pero también una nueva manera de vivir. Ahora esa manera de vivir está perfectamente diseñada por Dios, fue perfectamente diseñada por Dios. Desde antes de la fundación del mundo nos las dio en el capítulo 1 y 2 de Génesis y Cristo la restauró. Cristo vino a restaurar nuevamente nuestra condición. Por eso es que cuando creemos en Cristo, en el momento en que creemos en Cristo, en el momento en que lo confesamos, ocurre es como un boom espiritual. La palabra dice que cuando el Señor Jesucristo entregó su espíritu en la cruz e inclinó la cabeza, el velo que existía, velo físico, entre el velo es como una cortina, entre el lugar santo y el lugar santísimo se rompió. La Biblia dice que todo el mundo quedó en oscuridad y eran las 3 de la tarde. Y eso le indicaba a Satanás que es un ser espiritual, pero que también que engañes a través de lo físico, que como que hasta allí había llegado nuestro Señor Jesucristo. Hasta allí había llegado. Pero cuando nosotros, en ese momento que es el horario de Dios para salvación, y el Señor Jesucristo toca la puerta de nuestra vida a través de los testigos de Él y nos llama, dice, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, se les da potestad de ser hechos hijos de Dios. Esa autoridad allí, hermanos, esa palabra potestad, que es autoridad, es la autoridad que cambia nuestro destino. Porque Satanás tiene poder, pero no solamente no es todopoderoso, sino que él, cuando Cristo llega y cuando nosotros abrimos el corazón a Cristo, cuando llega el horario de Dios, entonces dice la palabra en Juan 5:24, Juan, el Evangelio, son las palabras del Señor Jesucristo. Dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra y crea el que me envió, cree que yo soy el enviado de Dios, el Cristo, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Ahora, nosotros tenemos que ver, hermanos, los que estamos en esta plataforma, que aquí hay personas que tienen la claridad de que son discípulos. Hay personas que están batallando realmente para
para afirmar su vida en la roca, en la fe que es Cristo, afirmar su vida. ¿Por qué afirmar su vida? Porque los avatares de la vida los llevan de aquí, de allá, de aquí, de allá, y no tienen una continuidad en el mensaje, no tienen una continuidad semanal en recibir el mensaje del Evangelio y ordenarlo. Por eso yo hablo desde las dos perspectivas. Desde la perspectiva de los que ya están en el campo, de los que tienen su conclusión de vida en Cristo y de los que están todavía luchando. No significa que nosotros no luchemos, ojo, pero la lucha es diferente. La lucha es diferente cuando yo sé que mi razón de vivir y la misión de vida que yo tengo es compartir el Evangelio de Cristo. Y que la primera persona que se lo tengo que compartir, me lo tengo que compartir es a mí misma. Porque sin duda alguna yo también tengo luchas. Pero el que tiene la conclusión de vida en Cristo dice que sea solo Cristo mi Evangelio. Que Cristo es mi buena noticia y que no hay ninguna otra noticia que pueda apagar el fuego del Espíritu Santo en mí, ni la luz de Cristo que venció a Satanás, venció la muerte, venció el pecado y me rescató a mí. Me rescató de tal manera que el infierno ahora no es mi gobernador, sino mi gobierno es celestial. Ese es el que ya tiene la conclusión de vida. Y esto por eso es que tiene muchísimo que ver con estudiar, con prepararse, con organizarse. Porque cuando voy organizando el mensaje, no sé cuántos mensajes podría haber escuchado yo en mi vida, pero no puedo grabar todos los mensajes. Pero de tanto escuchar el mensaje, escuchar el mensaje, escuchar el mensaje y tener la continuidad en el mensaje se va ordenando y mi estado espiritual se va fortaleciendo en luz, en gracia, en poder. Y entiendo que yo vivo para, como dice la palabra, yo vivo como lo que soy, real sacerdocio, nación santa. Yo sé que fue adquirida por Dios, pero la palabra dice ¿para qué? Para anunciar las virtudes de aquel que me llamó, que me sacó de las tinieblas a su luz admirable. Pero yo me puedo encontrar con personas, y aquí por eso hablo de los dos, de las personas que tienen la conclusión de vida como discípulos y los que están anhelando y están aquí presentes por eso, porque tienen un anhelo de que su vida esté absolutamente disfrutable dentro de Cristo. Ayer me llamaba una persona para hacerme una pregunta y me hizo esta pregunta: ¿dónde dice que no se cae una hoja de un árbol si no es la voluntad del Señor? Y yo le dije, ¿por qué tú me estás haciendo esa pregunta? Bueno, dime primero dónde dice. Y yo no le respondí dónde lo decía. Yo le dije, esa, esa palabra no se cumple en todos los que se congregan, no se cumple en todos los que dicen que son hijos de Dios. No, ¿cómo no se cumple? Pero si Dios cumple su palabra, correcto. Dios cumple su palabra con los que viven dentro de su palabra. Y le mencioné esta frase que tantas veces ustedes me la han escuchado decir a mí. No es lo mismo vivir la vida dentro del Evangelio que vivir el Evangelio dentro de la vida. Vivir el Evangelio dentro de la vida es que el Evangelio es una parte más de nosotros. Es una parte más. Mi casa, mis hijos, mi perro, mi loro, mi trabajo, mi marido, mi dinero, mi carro, mi mamá, mi papá, mis vecinos, mi país, la política, la cultura, la economía, todo. Ay, y el Evangelio. Ni siquiera le dicen Evangelio, le dicen el cristianismo como religión. Le decía yo a ella,
quienes viven el cristianismo como religión, no como estilo de vida, no pueden tener la certeza del respaldo del trono celestial, porque viven todos los días luchando en sus fuerzas. Quienes determinan, desafían por la gracia de Dios, por el poder de Dios, por la fe que Dios nos da y por la palabra, la convicción en la palabra, vivir sus vidas dentro de Cristo las 24 horas del día, entonces pueden tener la certeza de que en sus vidas no gobierna nadie más. Yo misma, yo no gobierno, nadie más, sino solo el Dios Trino. Y nunca va a permitir que ocurra nada que no esté dentro de su plan, porque yo acepté su plan. Pero cuando yo meto a Dios dentro de mi plan y de paso le hago mi agenda y se la paso a Él para que la cumpla, no espere que no se caiga una hoja. El árbol completo le va a caer en la cabeza. Y de paso le van a echar la culpa a Dios. Entonces, ¿por qué debo creer en Jesús? Y ahí va el campo. ¿Por qué tú debes creer en Jesús? Lo personalizamos al campo. ¿Por qué es necesario que crean en Jesús? Porque la palabra dice que a los que lo reciben, a los que creen en su nombre, son los que pueden ser hijos de Dios. Porque en realidad el hombre Satanás cortó la comunión del hombre con Dios. Por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias, entre todos los animales del campo. ¿Qué hizo la serpiente? Separó al hombre de Dios. ¿Qué hizo Satanás? Le robó el pacto al hombre. ¿Qué hizo el hombre? Creerle a Satanás más que a Dios. Eso fue lo que hizo. Y la persona no entiende qué significa la salvación. Por eso es que cuando la palabra dice que cuidemos esta salvación tan grande, lo dice a título de desafiar vivir dentro de Cristo todos los días. Pero la salvación es un regalo de Dios. Es un regalo de Dios. ¿Por qué es un regalo de Dios? Lo dice claramente Efesios, el capítulo 2 de Efesios. Sabemos que el capítulo 1 de Efesios contiene el evangelio completo. Habla de la eternidad, de esa presencia eterna de nosotros dentro de Dios, de que Dios determinó en Cristo unir todo lo que está arriba en el cielo como lo que está abajo en la tierra, para que el reino de Dios se establezca en la tierra a través de Cristo, y nos da la garantía del Espíritu Santo, las arras, la herencia que nosotros tenemos del Espíritu Santo. Pero en el capítulo 2 el apóstol Pablo le recuerda a los efesios, ¿quiénes? ¿De dónde vienen ellos? ¿De dónde vienen ellos? Lo dice así la palabra. Fíjense ustedes, ¿qué es la salvación? La salvación, y en esto le hablo a los discípulos, los mensajes no son camisas de fuerza, porque la palabra no es una camisa de fuerza. La palabra es el camino a la libertad. ¿Y por qué les digo esto? Que la palabra es el camino a la libertad. Porque cuando yo entiendo la libertad en Cristo, puedo tomar muchísimos versículos que se relacionan con esa libertad. Muchísimos versículos. Lo importante es que yo entienda la esencia de Cristo como verdadero profeta, verdadero sacerdote y verdadero rey, y la eternidad en él. Entonces, el hombre tiene un problema fundamental que está separado de Dios. Pero hablamos de problemas fundamentales con ese, porque el hombre entonces está muerto espiritualmente, está bajo maldición y está sujeto al respaldo del infierno. Y no tiene manera de salir de allí. ¿Por qué? Porque es un problema espiritual. Y por eso dice, le pondrás por nombre Jesús, Mateo, capítulo 1, versículo del 18 al 23, cuando el ángel determina que el nombre del niño sería Jesús. Jesús.
Dios es quien da la salvación. Él es el Salvador. Cristo es el Salvador. Pero ¿quién lo da? Dios. Dios es el que da la salvación. ¿Por qué necesito salvación? Porque estoy, y voy entonces a Efesios 2:1, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Entonces, los que están separados de Dios no se le ve una cadena aquí negra, aquí en el cuello, que los arrastra, o que la tienen en la mano, o que los tienen en los pies. Es una cadena espiritual. Es una cadena espiritual. Y por eso es que nosotros, los hijos de Dios, debemos velar tanto porque los problemas del pasado no se mantengan hoy. Porque es que los problemas del pasado, que tiene que ver con la condición espiritual antes de estar en Cristo, ese es el pasado del que estamos hablando, el problema espiritual antes de estar en Cristo fue resuelto absolutamente por Él. Él nos dio vida, ya nos dio vida. Y cuando yo decido, porque yo decido mantenerme en el pasado o en el presente creyendo lo que dice el médico, por ejemplo, si hablamos de un diagnóstico médico, no negamos la ciencia. Pero cuando un diagnóstico médico no es favorable, la cabeza nuestra comienza con esos pensamientos de lo que tenemos grabado del pasado. No lo tenemos grabado del presente, lo tenemos grabado del pasado. Y tenemos nosotros que volver en nosotros mismos. Quiere decir, vuelve en ti, Mercedes, vuelve en ti, Mari, vuelve en ti, Alberto, vuelve en ti, Cauri. ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? Porque cree que ese problema actual será resuelto. ¿Por qué? Porque el problema que yo tengo, voy a poner un ejemplo, el problema que yo tengo lo tengo porque en el teléfono tengo guardado absolutamente todo y el teléfono se me perdió y entonces el teléfono va a aparecer. No, no estoy hablando de esa perspectiva. Estoy hablando que dentro de todo lo que ocurre en mi vida, que determiné ir tras los pasos de Jesús en la certeza de que en la cruz del Calvario y en la resurrección del Señor yo tengo nueva vida y el gobierno de Dios es mi respaldo, tengo la bendición del Dios Trino, tengo el respaldo del trono celestial, el reino de los cielos es mi hábitat natural. ¿Qué problema hay por encima de eso? Y eso es lo que me da mi quietud. Por eso el hermano Alberto me preguntaba, ¿qué alabanza vamos a colocar hoy? Yo le decía oración profunda, la alabanza de oración profunda. Porque nosotros, los hijos de Dios, la única manera que podemos tener fuerza, en que podemos tener fuerza, es a través de la oración, es a través de la meditación y a través de la alabanza. Esas son nuestras prácticas espirituales. Cuando yo tengo una alabanza que está dentro de la palabra de Dios y la convierto en meditación, es una bomba, hermanos, es una bomba espiritual. Y yo oro diciendo que solo sea Cristo mi evangelio, que en toda preocupación, ven que no lo niega la preocupación, no niega la preocupación, en toda preocupación me acuerde de ti. No, que en toda preocupación dependo de ti, Señor. Ahí viene la dependencia absoluta del gobierno de Dios, donde no falla nada. Yo fallo, pero aún la falla mía, el Señor la endereza. ¿Quién es la madre o el padre que no endereza la situación del hijo y que quisiera que cuando el hijo lo corrige, enderece para que vaya, vamos a hablar socialmente, para que esté enmarcado de lo que la sociedad establece y que no sea un asocial? Pues Dios encamina todo para que nosotros vivamos dentro del reino de los cielos.
Y cuando hablan los problemas del más allá, ¿cuál es el más allá? Pues el más allá es lo que nosotros no estamos viviendo hoy. El futuro es lo que viene más allá de la vida. Dice Efesios 2:6, y juntamente con él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Y la palabra, la meditación, la alabanza, la confesión, el ordenar el mensaje, todo eso, hermanos, es una riqueza que me enseña a mí cuál es el evangelio del cristianismo. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que restaurar? Necesitamos restaurar el verdadero evangelio. Necesitamos restaurar el verdadero evangelio en nosotros y en el campo. Cuando yo lo tengo dentro, inmerso en mí, entonces puedo hablarles a las personas de que todos nacimos atrapados en este problema de pecado, la muerte, el gobierno de Satanás, pero que ya tenemos la buena noticia, eso es el evangelio. Y en muchas oportunidades les he hablado de que a mí me dijeran evangélica era una ofensa. Yo decía, yo no soy evangélica, yo soy cristiana. ¿Por qué? Porque era tremenda ignorante del evangelio. No entendía lo que era el evangelio. Y porque sabía que los evangélicos los tildan como locos. Y yo decía, yo no soy loca. Pues ahora sí soy loca. Ahora soy loca, soy obsesionada, soy evangélica, soy evangelista y soy misionera y soy cristiana. Porque no hay otra cosa que cambie este mundo y la vida de las personas. Y el apóstol Pablo dice en 1 Corintios 15, del 1 al 4, que es que esto estaba escrito y tal como estaba escrito, así se cumplió. Así se cumplió. Y es que, hermanos, ¿cuál es el evangelio del cristianismo? ¿Cuál es el evangelio del cristianismo? Vamos a hablarlo en dos palabras. En dos palabras. El evangelio del cristianismo es muerte y resurrección. Es muerte y resurrección. Y que la muerte, la paga del pecado nuestro, la paga del pecado es muerte. Por eso el hombre quedó separado de Dios. Pero Cristo se hizo pecado y murió en la cruz del Calvario para pagar por nuestros pecados. Y cuando Él, que es la vida, yo soy el camino y la verdad y la vida, Él es la vida. Pero porque estamos hablando de Juan 14:6, pero cuando nosotros vemos el principio, Juan 1, del 1 al 5, dice, en Él estaba la vida. ¿En quién? En el Verbo. Y la vida era la luz de los hombres. La luz sobre las tinieblas resplandece. Y las tinieblas no prevalecieron, no prevalecerán, no prevalecen en todas las conjugaciones del verbo que ustedes lo quieran poner. Nunca las tinieblas pueden prevalecer contra el Evangelio, a menos que nosotros, nosotros dudemos. Y cuando entra la incredulidad y cuando mi condición mental me lleva a mí a la queja, a la murmuración, a la crítica. Me decía una persona en estos días, la semana pasada, el cerebro no entiende de chistes. El cerebro no es chistoso. El cerebro entiende todo de manera literal. Y lo que usted confiese, eso es lo que el cerebro recibe y reproduce. Recibe y manifiesta. Recibe y actúa. Y cuando nosotros entramos en esa vorágine de la oscuridad, de quejarnos, de pelear, de reclamar, de exigir, nosotros no le estamos dando lugar al Señor. Nosotros estamos actuando en nuestras propias fuerzas y queriendo imponer nuestra naturaleza caída. Dominio, control.
persecución, ese dominio de que es como yo digo, como yo lo hago. Y ya el yo no tiene sentido, hermanos. Ya el yo no tiene sentido en nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros ya fuimos trasladados del reino de las tinieblas al reino de la luz, porque el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, habitó entre los humanos. Y los humanos que vivieron para esa época son los testigos de que dicen y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y esa llenura de gracia y de verdad nos la da a nosotros el Señor Jesucristo y es lo que manifestamos nosotros a las personas. Y es el Espíritu de Dios en nosotros el que nos da la gracia para entender el estado espiritual, hacer el diagnóstico espiritual de la persona y saber cómo hablarle. Y saber cómo hablarle. Porque la persona siempre va a ir a lo que conoce, al esfuerzo, a arrastrarse, a entregarse, como todavía hoy en día hay personas que cuando se da la Semana Santa, ellos piden que los monten en una cruz y hasta que le den látigo. Y creen que con eso están agradando al Señor. Es la manera como conocen. Pero cuando nosotros le hablamos a la persona de salvación, ni siquiera tenemos que utilizar esta palabra. ¿Cuál es el método de salvación? Y yo se lo decía a ustedes, que cuando nosotros le preguntamos a las personas, ¿quieres recibir al Señor Jesucristo como tu único y suficiente Salvador? No, las personas no pueden entender eso. Y por eso es que nosotros tenemos que hablar de la condición espiritual en la que están, Cristo al medio y cómo cambia el estado espiritual de la persona, la condición espiritual, la realidad espiritual, espiritualidad de esa persona. Y por eso cuando a veces lo decimos tan sencillo, yo lo que estoy haciendo ahorita no es hablarte de mí, te estoy hablando de la buena noticia, porque evangelio significa buena noticia, de la buena noticia, el significado de cuando tú abres tu corazón a Cristo, porque Cristo es el que nos lleva al Padre. Y ya estos 3 versículos los vimos. Juan 1:12. Y yo les tengo que pasarles cada uno de los mensajes para que ustedes ordenen los mensajes y transcriban los versículos. Ya ustedes saben cómo hacerlo. Pero cuando nosotros lo hacemos, cuando nosotros lo hacemos, hay como una ayuda para ustedes. Porque es que, mira lo que está escrito aquí, léelo aquí. A los que le reciben, pero ¿cómo lo reciben? Es que es espiritual. Y tú eres un ser espiritual. Es una conexión espiritual para que tú tengas vida eterna. Porque ¿sabes lo que dice Efesios 2:8? Te lo voy a leer aquí. Mira lo que dice. Que por gracia sois salvos por medio de la fe y esto no de vosotros, pues don de Dios. O sea, en este momento se activa el poder de Dios. ¿Cómo se activa el poder de Dios? Es espiritual, con una oración, con una confesión, con lo que tú dices de tu boca, confesar lo que tú dices con tu boca. Tú no ves que hay personas que maldicen. En este momento la bendición viene a ti cuando tú confiesas la palabra de bendición. Y el momento lo determina el Señor. Pero generalmente el siguiente encuentro después de que la persona recibe salvación es que le vamos a hablar qué fue lo que pasó espiritualmente el martes, el miércoles pasado cuando tú y yo nos encontramos. Bueno, tú me hablaste de Jesús y que Él es el Salvador, ¿no? Sí, que es el Hijo de Dios, ¿no? Sí. Y ahí comenzamos a hacer ciertas preguntas, suaves, suaves. ¿Por qué tú crees que Él es el Hijo de Dios? Bueno, pues tú me dijiste. Sí, es verdad que yo te lo dije, pero ¿sabías que está escrito en la Biblia? Me imagino. Bueno, vamos a buscarlo. Vamos a buscarlo. Y eso
esa seguridad, anota aquí en tu cuaderno. Dame acá que te voy a anotar aquí en una hojita. ¿De dónde yo estoy sacando lo que te estoy diciendo? Y le va anotando. Antes de que esa persona se vaya, después de que hace la confesión de fe, nosotros oramos con ellos. Gracias, Señor, porque María, Juana, Luisa, Petra, Luisa, perdón, Ana, lo que se llame, te acaba de abrir su corazón. Ahora es una hija tuya, Señor. Nosotros, tus hijos, tenemos la ciudadanía celestial y nuestros nombres están inscritos en el libro de la vida desde antes de la fundación del mundo. Padre, y siempre, ¿saben qué me impresionaba a mí? Que alguien, cuando yo iba a la iglesia, pues quedaba alguien, generalmente el pastor de la iglesia no lo hacía, pero cuando iban algunos invitados que iban a predicar, cuando decían, porque escrito está, y decían Juan 1:12, Juan 14:6, y hablaban de la palabra, aquello a mí me maravillaba. Era algo como que me movía, me estremecía. ¿Por qué? Porque es la palabra. Porque es la palabra, y por eso el Señor Jesucristo le dice a los discípulos, a los 70 que regresan en equipos, 35 equipos de evangelismo, le dicen, pero no se asombren de eso, de que los demonios se les sujetan. Regocíjense, sean felices, porque sus nombres están escritos en el libro de la vida. Háblenlo de manera natural. Ahora que tú eres un hijo de Dios, tú perteneces al reino de los cielos. ¿Te imaginas una mamá que manda a su hijo de 5 años por primera vez a la panadería que queda al frente o que queda al lado? La mamá lo manda por primera vez a la panadería y ¿crees tú que la mamá se queda en la cocina fregando los platos? ¿Qué hace la mamá? No, siempre va a venir corriendo a la ventana a mirarlo. A ver dónde va. A ver si entró a la panadería. A ver si se paró a hablar con alguien. La mirada de Dios está sobre ti. La mirada de Dios está sobre ti. Amén. Entonces vamos a la parte interactiva. Y les pido si pueden tomar una foto de este punto número 6. ¿Quiénes son los remanentes que están escritos en la Biblia, que aparecen registrados en la Biblia, como testigos que sabían que sus nombres estaban escritos en el libro de la vida? ¿Quiénes son? ¿Quiénes son? Y me voy a permitir entonces volver a la pantalla. Estoy cortando, ¿verdad? Sí, hermano Alberto. Sí, 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 pastora. Correcto. Sí, pastor. Entonces voy a lo siguiente. Hermano Klimer, por favor busque busque Éxodo 32:32. Nos habla de Moisés, nos habla de Moisés como testigo de que su nombre estaba inscrito en el libro de la vida. Fabi, vas a buscar Salmo 69:28. Salmo 69:28 refiriéndose a David. Janet, vas a buscar Daniel 12:1, por favor. Hermana Mercedes, Malaquías 3:16, hablando del remanente Malaquías. Hermana Yuseri, vas a buscar Lucas 10:20, hablando de la confirmación de nuestro Señor Jesucristo. Lucas 10:20. Jamie, por favor, vas a buscar Filipenses 4:3, la confesión del apóstol Pablo, lo que le escribe el apóstol Pablo a los filipenses. Y mi hermana Iliana va a buscar Apocalipsis 3:5. Apocalipsis 3:5. Comenzamos entonces con el hermano Klimer. ¿Lo tiene, hermano Klimer? Éxodo 32:32.
Amén, pastora, buenas noches, Dios los bendiga. Buenas noches, amén. Eso 32 dice la palabra del Señor así, que perdones ahora su pecado y no, ráeme ahora de tu libro que has escrito. Amén, amén. Está hablando allí Moisés. Moisés sabía que su nombre estaba inscrito en el libro de la vida. Vamos con David en el Salmo 69:28. Anote esa palabra de cada uno de ustedes y quédensela para ustedes. Dice la palabra, sean raídos del libro de los vivientes y no sean escritos entre los justos. Amén. Entonces, David, el rey David, podemos estar hablando del rey David, podemos estar hablando del jovencito David, del remanente David, podemos estar hablando del padre sufriente David, por todas las etapas que pasó David. Pero David sabía que Dios tenía el poder para la vida y el poder de la vida. Amén. Seguimos con Daniel, Daniel 12, versículo 1. Sí, la palabra dice, pastora, en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Amén. 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 ¿Vi qué cantidad de porciones de la palabra y cómo los remanentes, los que en su época, cada época el Señor los llamó y atendieron el llamado del Señor y desafiaron, les fue revelado la existencia del libro de la vida, donde están inscritos, donde estamos inscritos desde antes de la fundación del mundo? Amén. Malaquías capítulo 3, versículo 16. Sí, la palabra dice, entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero, y Jehová escuchó y oyó, y fue escrito libro de memoria delante de él para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. Amén. Amén, 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 amén. Yuseri, Lucas 10:20. Hola, Pastora Mari, buenas noches, ¿cómo estás? Hola, mi niña linda. ¿Lo tienes? Sí, lo tengo. Ajá, Gracias. la palabra dice así. Pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Amén. Amén, amén. Quédate con ese versículo. Siempre, recuérdalo, tómalo, abrázalo, afírmalo en ti. ¿Qué le escribió el apóstol Pablo a los filipenses en el capítulo 4, versículo 3? Buenas noches. Buenas noches. Asimismo, te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente contigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Amén, amén. Y nosotros somos partícipes tanto como lo fueron ellos, tanto como lo fueron ellos. Y vamos entonces a Apocalipsis 3:5 para finalizar esta parte. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Amén. Así, el vencedor será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y reconoceré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Amén. Amén. Y el versículo 6 dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Nosotros somos iglesias. Nosotros somos iglesias y el Señor nos está hablando a cada uno de nosotros y como les digo, es el momento que nosotros estamos viviendo ahorita. O sea, ¿cuál es el momento que nosotros estamos viviendo?
nosotros o sea, tenemos un privilegio que el mundo no tiene. Y por eso cuando nosotros le hablamos, ¿cuál es el privilegio? Dar la vida. El mundo necesita la vida espiritual. ¿Por qué? Porque si no, su destino es el infierno. Y creo que, sí, en el primer encuentro les escribía como conclusión un modelo de la oración de confesión de fe. En la medida que nosotros vamos disfrutando del Evangelio, vamos ordenando el Evangelio, vamos comprendiendo el Evangelio y tomamos la palabra, la oración y el evangelismo, la alabanza al Señor, el entendimiento de cómo necesitamos nosotros la llenura del Espíritu Santo, el campo surge por sí solo. El campo viene y yo estoy apercibida de lo que debo hacer en ese momento. Y por eso leamos esto. Me arrepiento de mi pecado, de no creer en Dios y acepto a Jesús como mi Señor. Ah, dijiste eso, ¿verdad? Sí, yo lo dije. Entonces, en ese momento, tú eres salvo. Tú eres un hijo de Dios, créelo y confiésalo. Soy un hijo salvo de Dios. Soy un hijo de Dios. Esto es un recordatorio diario. Pero es para nosotros y es para el campo. Y es el recordatorio cuando viene la circunstancia. Pero esta circunstancia, ¿quién está viniendo? Yo no soy una hoja que se la lleva el viento. Yo no soy esa hoja que dice el árbol que se cae, la hoja del árbol que se cae. Yo me puedo caer. Pero la diestra del Señor me sustenta y me levanta. Y sí, mi cuerpo está en esta tierra. Pero mi alma, mi espíritu, me garantiza mi ciudadanía celestial y mi eternidad en Dios. En ese Dios que es Padre, que me sostiene en este tiempo con su palabra. En este Dios que es Hijo, que me salvó y sigue aún en ese amor infinito obrando salvación y compartiendo la predicación del Evangelio a través de mí. Y en ese Dios que es Espíritu Santo que me sostiene, que me respalda, que me llena, que me guía, que me fortalece, que obra para mí, en mí y a través de mí, para que el reino de Dios se establezca en la universalidad del amor de Dios. Para todo es el amor de Dios, por todo murió Cristo. Y hemos confirmado, lo confirmamos por la palabra. Y este es el primero de los 7 itinerarios. Confirmemos la guía del Espíritu Santo y confirmemos todo por la palabra. No por la palabra de los hombres, no por la palabra de las circunstancias, no por la realidad, sino por lo que dice la palabra de Dios. Y con esto finalizamos. En esta certeza de lo que generalmente no sabe ni siquiera la iglesia cristiana. Porque la iglesia cristiana, cuando llevan a las personas que hacen esa pregunta, le hace esa pregunta, ¿quieres recibir al Señor Jesucristo como tu único y suficiente Salvador? Es que Jesús es el único y suficiente Salvador. Él lo es Él. Eso no se niega. Es el único y suficiente Salvador. ¿Pero qué dice la palabra? Es el recordatorio. Tomar colágeno. Alexa, para. Y nosotros se lo decimos a las personas, que a partir de ese momento es que su nombre está inscrito en el libro de la vida, pero no es lo bíblico. Dice Apocalipsis 17:8. La bestia que has visto era, y no es, y está para subir del abismo e ir a perdición. Y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo la bestia que era y no es y será. Los que no están escritos en el libro de la vida de antes de la fundación del mundo. Y por eso es que este punto 4 dice, confirmé que mi nombre estaba inscrito en el libro de la vida. Lo confirmé por la palabra, lo confirmé por mi confesión de fe. Y cuando las personas leen Efesios capítulo 1 y leen este versículo,
piensan que Dios hace acepción de personas y que esos versículos hablan de que Dios es quien condiciona a quién se salva y quién no se salva. Y no es así. Es que desde antes de la fundación del mundo, Dios concibió al hombre para que estuviera con él siempre. Ese es el deseo de Dios. Que el hombre estuviera con él siempre. El hombre tiene una eternidad en Dios. Y el hombre, al separarse, entonces ya sale de esa condición espiritual garantizada. La pierde. Y la reconquista Cristo. Y no las da Dios. De tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese es el deseo de Dios. Todos los hombres están inscritos en el libro de la vida de antes de la fundación del mundo. Pero el pecado original separó al hombre de Dios y ahora es Cristo quien nos restituye. Por eso, nosotros viendo este mensaje, decimos, veo el título del mensaje, ve, mira la condición espiritual que tú tienes. Tienes un registro espiritual. Eres ciudadano del reino de los cielos, aunque vivas aquí en la tierra. Señor, Padre, no te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mundo. Estamos guardados del mundo. Y somos nosotros los testigos, como fueron cada uno de estos remanentes que ustedes los leyeron, quienes confirmamos esa identidad espiritual y teniéndola, siendo mía, entonces yo puedo guiar a otros a esa eternidad que desde el principio fue el deseo y sigue siendo el deseo de Dios. Amén. Vamos a orar. Amado Dios y Padre, gracias. Porque tal como está escrito en tu palabra, en Juan 5:24, tú lo confirmaste, Señor Jesucristo. De cierto, 2 veces os digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Gracias porque esa es nuestra condición espiritual. Permite que seamos nosotros tus instrumentos. Fortalécenos en el poder de tu Santo Espíritu, en el poder y la autoridad del nombre de Jesucristo, para ser los testigos que en esta época hemos confirmado que nuestros nombres están inscritos en el libro de la vida y que ese ha sido tu deseo eterno. Lo sigue siendo, Señor. Y nosotros que caminamos tras los pasos de Jesús, continuamos esa obra en la tierra, esa obra que es eterna, como también como profetas, como sacerdotes y como reyes. Oramos con acción de gracias, en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén y amén. Amén.